Bien, chicos, ¿cómo les fue este fin de semana? Bien, Excelente, todo bien, no hay nervios. Bien, bien, profe, bien, ahí. ¿Y sí. a ti? Bien, cosas que salen, pero todo bien, afortunadamente. Entonces, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A lo largo de este periodo nosotros hemos trabajado sobre un concepto, más bien, sobre un campo de estudio que, pues que hemos visto que tiene cierta relevancia actualmente, que ha sido la geopolítica, ¿sí? Hemos visto sus momentos, hemos visto un primer momento, un segundo momento, un tercer momento, en fin, hemos visto varias cosas. La semana pasada terminamos con una cosa que se llamó la geopolítica de los recursos, que consistía en ver la importancia de la gestión de los recursos para entender el poder político y el poder social o las relaciones internacionales que se iban construyendo en la sociedad en general, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Claro? Sí, sí, señor. Bien. Sí. Y que lo del cerrejón y todo eso. Que debe ser Sí. mejor, que sí, que no, patatús, patatán. Exactamente. La clase de hoy quiero hacerla en dos momentos. Obviamente antes del almuerzo y después del almuerzo. Para un antes del almuerzo, quiero que hablemos de una cosa que va a ser la geopolítica del cuerpo. Bien, esto de geopolítica del cuerpo es realmente una forma de entender la geopolítica muy actual. Esto, digamos que sería uno de los ejemplos de cómo se está entendiendo la geopolítica, ya no en el campo simplemente, y entiéndame este simplemente como únicamente, eh, de la política internacional, sino en el campo de la sociología y de las relaciones humanas. ¿Sí? Este concepto o esta forma de abordar la geopolítica desde el cuerpo, nos va a presentar una serie de cambios o de transformaciones en lo que hemos entendido que es la geopolítica. ¿Sí? Y esto va a estar necesariamente muy relacionado con lo que nosotros habíamos hablado antes, que era la Que eran cinco gobernabilidad. minutos, no 10. Chele la madre del hermano. Hola, el micrófono. Profe, una pregunta. Ese cuerpo, o sea, del cuerpo, ese cuerpo lo vamos a tomar como que. Eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Ah, ok. ¿Listo? Mm, bueno. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Se acuerdan de esto de la gobernabilidad? Mm, si te soy sincera, no mucho. No. O sea, Así es para gobernar. dame un contexto. Tipos de poder. Ah, ok, ahí ya. Y ya, Michael Foucault, que ustedes le dijeron a nadie Sí, se le sí, 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 puede sí. nada. Tipos de poder, sí. De Calvo Superdil, ¿no? Nadie. Sí. Entonces, vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Entonces, empezamos con una pregunta muy sencilla. Geopolítica. Geopolítica es la combinación de dos palabras. ¿Cuáles son? Geo y, o sea, tierra y política. Geo, que es algo, y política, que es otro algo, ¿cierto? Hay chance. Ujú. Política. ¿Sí? Y empecé a grabar. Así es. Estos, entonces, son las dos palabras que componen geopolítica. Este geo, nosotros habíamos dicho que era, que viene, sí, de tierra, pero nosotros no lo habíamos dejado simplemente como tierra. Este geo tiene una connotación un poco más fuerte. ¿Cuál es? Una palabra que hemos repetido hasta el cansancio viendo esto. ¿Territorio?
territorio. A ver, bien. ¿Alguien quiere hacerme el favor de buscar la palabra territorio en Google? ¿O el No, significado yo de lo hago. territorio? no lo hagas. Ya, territorio, Creo que extensión de tierra. todo bien ahí. Vale. Extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política o zona que corresponde a una jurisdicción o autoridad determinada. Ya. Bien, entonces, hay dos acepciones principales, tiene otras dos, pero territorio tiene dos acepciones principales. La primera es una tierra, una porción de tierra que pertenece a un estado, y la segunda es una zona, ¿de qué? Suena que. Perdón. Preciso. Espérate. Zona Zona que corresponde a una corresponde a una jurisdicción o jurisdicción. autoridad determinada. Una jurisdicción o autoridad Determinada. determinada. Bien, hasta el momento hemos trabajado a más no poder esta acepción, ¿sí? Tierra que pertenece a un estado. La conocemos, geopolítica, hemos hablado de un ejercicio de intento globopolítica, las relaciones en territorio, hemos hablado de muchas cosas en este sentido, pero no hemos tocado nada de la acepción de territorio como zona de jurisdicción o autoridad determinada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de zona, y si quieren busquemos directamente qué es lo que significa la palabra zona. ¿Alguien quiere? No, ¿qué? ¿Cuál palabra? Zona. Zona. Pues supongo que te va a decir un espacio determinado de algo. Zona cero. Dícese de superficie acotada que se distingue de lo que la rodea. Bien. Superficie que se distingue de la Eso. lo rodea. Una definición muy simple, ¿sí? Es decir, una zona es todo aquello que es una superficie y se dista de otra superficie, ¿vale? ¿Qué pasa? Con todo lo que ha sucedido actualmente con los movimientos de liberación sexual y con todos los movimientos de identidad, no solamente de género, sino identidad como tal, geopolítica ha sufrido un cambio bastante fuerte en la acepción de territorio y se ha dicho que cuerpo, es decir, esto que nosotros somos, toda esta corporalidad, es una zona, ¿sí? De estas características, una zona con una jurisdicción o autoridad determinada. Ahora, la pregunta de la geopolítica del cuerpo va a ser, ¿quién determina esa jurisdicción? ¿O cómo se determina esa jurisdicción? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de geopolítica del cuerpo, estamos diciendo que por esta definición, ¿sí? Es decir, no sale de gratis, por eso quería hacer todo este proceso, por esta definición, el cuerpo es igual a territorio, ¿sí? Y por lo tanto, hay una serie de políticas o de interacciones políticas que tienen una influencia en este cuerpo. ¿Sí me hago entender hasta acá? Sí. ¿Seguros? Profe, ¿sí me están escuchando, cierto? Sí. O sea, estoy probando el audio. Ok, perfecto. Ok. Esperen. Entonces, este cuerpo igual a territorio, lo que nos está diciendo es que hay una idea o una forma de gobierno
sobre el cuerpo, ¿vale? Y obviamente esta forma de gobierno, esta idea de forma de gobierno sobre el cuerpo y tendiendo el cuerpo como territorio, va muy de la mano con lo que nosotros habíamos dicho de la gobernabilidad de los tipos del poder. ¿Sí se entiende esa relación? Sí, claro. Ujú, sí. ¿Sí? Ahora, la gobernabilidad, si ustedes se acuerdan, nos decía, eran dos cosas. La primero, una forma de ser pública, que esto era un gobierno disciplinar, y un segundo, una forma de ser en privado, que era todo lo que nosotros nos construíamos a nosotros mismos. ¿Sí? Yo soy ético conmigo mismo porque no porque alguien más me esté mirando, sino porque yo he interiorizado la norma. Nosotros cuando hablábamos de gobernabilidad decíamos que este gobierno, este ejercicio de gobierno, no era algo aplicado por un Estado, era algo aplicado por una sociedad que entre nosotros mismos realizábamos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esto un poquito? Sí. Sin embargo, cuando nosotros hablamos acá de una forma del gobierno del cuerpo y hablamos del cuerpo como territorio, necesariamente, o sea, no hay de otra forma, nos estamos metiendo con el Estado. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de geopolítica del cuerpo, estamos refiriéndonos a cómo el Estado está interfiriendo en el desarrollo de nuestro propio cuerpo, entendiendo cuerpo como territorio. Y sé que lo he repetido, pero lo voy a repetir más veces, porque estamos tomando el cuerpo como territorio. ¿Sí? Sí. ¿Claro eso está acá? Sí. Bien. Esto determina una serie de cosas que generalmente se dejan por fuera en el ejercicio del Estado, pero que son muy importantes en ella misma. Como por ejemplo, no sé cómo colocarlo, pero la forma física, no, porque la forma física atañe muchas cosas. La presentación, ¿cómo se diría sí, pongámoslo así, la estética ¿De qué? del cuerpo? ¿Sí? La estética del cuerpo es algo que también está de una u otra manera manejada por el Estado. No estética en el sentido única y exclusivamente de que si es fit o no es fit, de que si tiene músculos, de que si está gordo o está flaco. No, porque esta es una estética que va a estar manejada por, digamos, la sociedad en general, sino el gobierno va a manejar esta estética en la forma de presentación del cuerpo. Digámoslo, en la envoltura, en la ropa, ¿sí? Sí, es como digamos cuando tú estás o hablas de países europeos y dices que todo es muy bonito porque digamos las calles no tienen huecos o algo así, ¿o no? Sí, sí, pero no lleves eso a las calles, sino lleva eso a las personas. Es decir, construye una idea de cuerpo europeo. No sé, rubios altos, no sé, oji azules, oji verdes. Exactamente, ahora construye una idea de cuerpo colombiano. Ajá, mis chicos, somos más o menos bajitos, medianos. Entre los hombres, por ejemplo, mujeres morenas, en su mayoría. En- ojos también en su mayoría, todos en su mayoría, ¿no? Eh, Ujú. de color Cafés. café, de color café y ya, creo que Bien, eso. ¿alguien más? Es que se fueron a lo morfológico, es muy importante, sí, pero quiero que hagan un ejercicio con el cuerpo completo, ¿sí? Recuerden que el cuerpo no es solamente lo que es biológico,
sino hay ciertas cosas en el cuerpo que también importan. Importan sus peinados, importan su maquillaje, importan su ropa, ¿sí? Si ustedes se imaginan, pues a ustedes no se van a imaginar un europeo con ruana, a no ser de que esté en Colombia, idea. ¿sí? O sea, si uno se imagina un cuerpo europeo con todo lo que es cuerpo, se imagina otra serie de cosas. Se imagina tal vez traje, smoking, sombrero, ¿sí? No sé cómo se lo imaginen ustedes, tal vez boina. Si uno se imagina un cuerpo colombiano, se imagina otra cosa completamente diferente. Porque uno fácilmente en cuerpo colombiano está metiendo cuerpo indígena, ¿sí? O cuerpo campesino. Entonces, a un colombiano es muy fácil. Es más, yo creo que entre todos nosotros podríamos hacer el ejercicio de imaginarnos con ruana Sí. y con sombrero volteado, Mm. o con poncho, o con alpargatas. ¿Sí? No se nos sería difícil. Es más, incluso nos sería muy fácil porque creo que encontraríamos fotos de nosotros con ese tipo de atuendos, ¿vale? Pero esto va más allá, porque si lo dejamos como identidad, se convierte en una cosa muy grande. Pero cuando tú estás en el estado, hay formas de ser del cuerpo que son propias del estado, que prácticamente están reglamentadas por el estado, sin tener una regla. Por ejemplo, imagínense, imagínense un presidente, el que sea, no les digo Duque, porque se lo imaginan como un chinche, no, el que sea, Putin. Putin, listo. Y piensen qué ropa está usando. Una smoking. Smoking. Smoking, Una traje. Smoking o traje, ¿sí? Siempre. O sea, uno De no vez se en cuando imagina. con vestido militar. Ok, de vez en cuando con un vestido militar. Sí, si nos vamos a Kim Jong-un, ¿sí? Con su traje con medallitas y toda la cosa, ¿sí? Ahora, imagínense a un ingeniero. Es Como que lo mismo, smoking, ¿sí? O traje. O, sí, se ve un poco más formal. Ahora imagínense un mecánico. Entonces, todo este tipo de cosas, de identidades estéticas que construimos sobre el cuerpo, de una u otra manera tienen una fuerte relación con la construcción del Estado. Obviamente, esto también tiene un elemento social muy grande y muy fuerte, pero tiene una relación muy fuerte con el Estado. El Estado construye unas ciertas formas de ser el cuerpo. Y esto nos lleva a dos casos, porque la estética del cuerpo es una cosa, pero también nos lleva a la raza, ¿sí? Nos lleva a los imaginarios de raza que están construidos por el mismo Estado. Y esto, por ejemplo, pensémoslo en Estados Unidos. Por todo lo que nosotros conocemos y hemos visto de Estados Unidos, tal vez los que hayan viajado a Estados Unidos han visto cosas diferentes, pero el imaginario que se nos construye a nosotros de Estados Unidos es que los negros viven en los suburbios, ¿sí? Es decir, la mayoría de los negros viven en los suburbios y cualquier negro que vive afuera de los suburbios es una cosa, es la aguja en un pajar. ¿Sí me hago entender esto? Sí, hasta en la Sí. serie se ve reflejado ese tipo de Sí, cosas. Hasta en las series, pero a exactamente. veces no. A veces, digamos, A veces no, pero la mayoría sí, Sí, o a sea. veces no, pero sí, pues Pero ¿qué ibas a sí, decir? sí. La mayoría. Karen, No, no, o sea, ¿Ah, que qué? ¿qué ibas a decir, Karen? O sea, termina tu No, no, idea. no. No, no, el que lo iba a decir era Nabil, porque digamos, pues uno también ve que los raperos generalmente, pues sí, son algunos de color, entonces viven en sus super high apartamentos, ¿no? Ok, listo, Entonces, perfecto. pero digo, Pero ¿cuál es es la imagen del rapero? cosas. O bueno, sea, sí, el muy bien. rapero,
el rapero generalmente, no digo siempre, pero generalmente rapero que se respete viene de los suburbios. Sí, es verdad. Y incluso en la película esta de Eminem nos muestran que rapero que no sea negro Ah, es, sí. es una aberración, ¿sí? El rap es de negros. En la de Scary Movie, cuando el blanquito intenta ser rapero. Es muy buena. ¿Sí? Sí. Todo esto se parodia. Entonces comienza a construirse o sea, hasta ahora lo que estamos divisando es un ejercicio cultural sobre la raza, ¿bien? Pero ¿qué pasa cuando la política se mete en esto? Y esto no nos vaya, bueno, sí nos vamos muy lejos porque aquí en Colombia nosotros, como somos un poco más mezcladitos, entonces nos queda más difícil. O nos invisibilizamos a nosotros mismos este tipo de cosas. Pero no sé si vieron el caso de una chica en Estados Unidos que le dieron 6 meses de cárcel por no hacer tareas. Ujú. Cosas, ¿no? ¿Sí la vieron? No, no, No. ¿La escucharon? Esto es un no, ni caso, idea. esto tiene, con todo lo de Black Lives Matter que está en Estados Unidos, esto tiene una locura en Estados Unidos. Porque a una chica de 15 años, sí, la chica tiene sus antecedentes, había agredido, había mordido a la mamá y había robado un celular a una compañera. Por ahí unas vainas así. Tiene sus antecedentes, estaba en libertad condicional. Y con todo lo de la pandemia, el cambio de la situación de virtual, de presencialidad a virtualidad en los colegios, ella, que tenía un problema cognitivo, pues se empezó a atrasar en sus tareas, en sus trabajos. Y la juez de libertad condicional que tenía la China dijo, usted no está asistiendo correctamente a las clases y por lo tanto eso es una violación de su derecho de libertad condicional y por lo tanto tiene 6 meses de cárcel. Ah, ¿Cuál bueno. es el problema? La chica es una chica afrodescendiente, Ah, primero. Segundo, la chica es una chica con un problema cognitivo. Y la profesora de la chica había dicho, miren, ese retraso, o sea, ese retraso en la entrega y las actividades que ella tiene es normal por la situación en la que estamos viviendo y todos mis estudiantes lo están sufriendo así. O sea, no es nada raro. Claro, no he entregado, pero no es por culpa de ella, es por la culpa de la situación. Y se pone entonces en contraposición a un joven que se robó, que violó a una niña y le dieron también los mismos 6 meses de cárcel. ay, ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que uno es blanco y la chica es negra. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas, de políticas literalmente, de ejercicios del Estado, se comienzan a ver en la forma como se determinan los cuerpos, se determinan las razas. ¿Sí? Entonces, cuerpo comienza a ser un territorio que se supone es o sea, mi determinación como sujeto. Yo tengo el derecho, comillas, de determinar mi territorio. Y que si me quiero poner el pelo de punta, me lo puedo poner, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero parece que entonces estatalmente comienza a haber un ejercicio de intervención sobre ese territorio. Entonces, por eso es que ahorita esa cosa de la geopolítica de los cuerpos comienza a tomar tanta fuerza. Profe, Aparte que pero eso, Dilo. eso, digamos, me suena más como a libre expresión y ese tipo de cosas, ¿no? Sí y no. Porque cuando tú hablas de libre expresión, tú estás hablando en un ejercicio ante el Estado, ¿sí? Ante la sociedad, perdón. Es decir, yo tengo mi libre expresión ante la sociedad. Y la sociedad me tiene que respetar eso. Pero hay hechos de libre expresión que supuestamente tú no tienes derecho a expresar. Como por ejemplo, ir insultando a la gente por la calle, diciéndole que es una tal por cual, no, porque estás agrediendo al otro. ¿Sí? Eso se enmarca entre la libre expresión.
Pero cuando nosotros empezamos a hablarlo desde una geopolítica, es porque esto que está sucediendo afecta al cuerpo, pero afecta a la vez al territorio. ¿Sí? Si nosotros asumimos el cuerpo como territorio, quiere decir que nuestro cuerpo tiene una relación con el lugar donde estamos. Entonces, comenzamos a ver unas ciertas relaciones que no son solamente culturales, ¿sí? No es solamente que una persona negra vive en un barrio marginado, sino en dónde está ubicado territorialmente ese barrio marginado y qué relaciones tienen eso con la política que se está ejerciendo en el Estado. ¿Sí me hago entender? Más o menos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos desde esta perspectiva de la marginalidad o de las personas que están fuera de la normalidad del Estado, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a pongámosle, a la comunidad LGBTIQ+, es que es ahora, no quiero dejar a nadie por fuera. Bueno, Y, ustedes me entienden. sí. Esta comunidad tiene unas cualidades especiales en la forma como funciona, ¿sí? No es lo mismo ser, eh, ser gay y tener dinero y vivir en el norte, ¿sí? A ser gay, Y pobre. no tener dinero y, por ejemplo, no vivir en el norte, sino vivir en el campo. Acá ya no estás jugando tú con la libertad de expresión. Se supone que la libertad de expresión a ambos debería funcionarles, ¿sí? Y se supone que si el Estado tiene una libertad de expresión para general, debería ser respetada en ambos casos, pero no es así. No es así porque acá, en este primer caso, el chino, digamos el chino porque estoy hablando de gay, el chino va a tener las posibilidades de serlo sin mayores trabas en su vida. Pero acá nosotros ya vimos que llegan incluso a casos de mutilación. Ay, Pero pues eso tiene que ver más que todo con la tradición de los dos lugares, ¿no? Sí, profesor, yo creo que tiene que ver Porque, más con el entorno en donde viven. sí, porque digamos un campo es más, digamos, de iglesia, religioso y ese tipo de cosas son más como alejadas a su pensamiento común, o sea, normal, su tradición. Pero en cambio, Exacto, un en este pensamiento muy caso, tradicional. ok. sí, Pero Ah, en aún cambio así en el también en norte, el norte matan. sí, sí, pero es algo obviamente. más normal, es algo más como, es como que Ah, nosotros, ok, ya te pues en entendí, algo más Bogotá, visto. digamos en nuestro colegio o en Bogotá, es normal ver a dos personas gays besándose, pero digamos en un pueblo, no creo que eso sea aceptado de la misma manera por las tradiciones que hay en estos dos Sí, lugares, es así verdad. que, o sea, no importa, digamos, si tú no tienes mucho dinero, pero estás en Bogotá y eres gay, no te van a mutilar o no te van a echar piedras, pero digamos en un pueblo, pues es más probable que suceda eso, ¿no? Hemos encontrado más casos de esto, de ataques a comunidades gay en lugares, Sí, digamos, pobres. Sí, pobres, por ponerle algún nombre. Sí, Y pobres. lo que dice Karen es cierto, igual en el norte matan. Igual en el norte también han matado a muchos hombres por ser gays y muchas mujeres por ser lesbianas. Eso es absolutamente cierto. La cosa es que la cantidad Exacto, los porcentajes. es diferente, los porcentajes son diferentes, ¿sí? Ahora, lo que ustedes dicen también es muy cierto, la tradición está acá metida, ¿sí? La tradición es algo que no obliga, pero encamina a las personas a actuar o no actuar de una u otra manera. Eso es absoluto. Pero es muy diferente una tradición en el
en la capital, porque es que el Estado está permitiendo que la capital progrese de una manera. ¿Sí? Hay leyes, hay presupuestos, hay formas de construir la capital de una manera muy diferentes a las formas de construir otros territorios. ¿Sí? O sea, tú no puedes esperar que a Bogotá le den la misma cantidad de dinero que le dan a cualquier otro o cualquier otro pueblo, digámoslo, en Colombia. Sí, claro. ¿Sí? Y eso determina también la forma de ser de estos territorios. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, no, es que vamos a expandir las redes de Internet por absolutamente todo el país, eso es un ejercicio apoteósico y carísimo, eso lo entiendo, pero ¿Qué es eso, digamos, profe? apoteósico es que está mucho más, o sea, es más arriba de épico. O sea, cuando uno dice algo épico es que es maravilloso. Están hablando de la comunidad LGBTQ. Apoteósico es que es enorme, pero casi que desastroso, o sea, una locura. ¿Sí me hago entender lo que es apoteósico? Sí, algo como mucho, mucho de algo, Sí, pero de la teología. muy difícil, pero no difícil por lo bueno, sino difícil por lo malo. O sea, no difícil de wow, sí, vamos a hacerlo, sino porque es una cosa increíblemente grande y difícil. Ok. No épico, apoteósico. Un ejercicio apoteósico, pero si todas estas comunidades tuviesen internet, ¿no cambiaría un poco su cultura? ¿No cambiaría un poco la forma como es la comunidad LGBT cuando están expuestos a ejemplos de esa comunidad por el internet en cualquier momento? Pues claro, es como digamos cuando tú ves series, digamos, es casi obligatorio o algo muy común, ya es como un estereotipo que siempre esté el man o la chica gay o lesbiana, digamos Ujú. en las series o en las películas. Eso ya es algo Eso como... es lo políticamente correcto, ¿no? Lo Ujú. políticamente correcto, exactamente. Eso es como encontrar en una película de miedo al negro, al japonés y a la líder del equipo de porristas, por no decir otro nombre. Pues Pero, ayer, La rubia. qué pena, ya se interrumpo. Generalmente en esas películas siempre muere el negro, siempre muere el asiático, solamente sobrevive como el blanquito mono, mejor Sí, dicho, todo. exacto. el Y también Pero equipo, muere el latino. Pero digamos, encontré una película en la que sobrevivían, primero que todo, tres personas, un gay, una mujer negrita y pues el blanco. Pero era muy loca. Oh, pero pues, o sí, sea, chévere, digamos, ¿no? tú puedes ver eso, la transformación de ese tipo de cosas en el entretenimiento, porque tú ves una película viejísima y pasa lo que dice Karen. En las películas de terror es el negro es el que muere primero, pero ahorita eso ya es como, ahora el negro es el que sobrevive. ha ido cambiando, pero si se dan cuenta entonces, el Estado tiene una relación, aunque no directa, obviamente no vamos a decir el Estado no pone internet para que las comunidades LGBTI sean maltratadas en el campo, no, pero sí tiene una relación, ¿sí? Entonces, lo que va a buscar la geopolítica del cuerpo es esto, es entender estas relaciones, es entender cómo el Estado no tiene culpa, pero tiene incidencia en cómo nuestros cuerpos se ven afectados por las diferentes relaciones políticas que nosotros tenemos. ¿Sí? Nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestra identidad, que a final de cuentas es nuestro territorio. Entonces, Profe, pregunta, dímelo. digamos, tú cuando dices, digamos, lo de la tradición en estética y cuerpo, en el caso de que, digamos, nuestra cultura o nuestra tradición se hayan estado desvaneciendo, pues por la globalización, ¿significa qué? O sea, ¿es una violación a nuestro territorio? No, ¿O de pero pronto sería no? una obligación, por ejemplo, ¿No ponerle a sería un... como más bien una transformación? Yo lo vería más así como una transformación, pero sería una obligación, por ejemplo, obligar a un mamo, ¿sí? A un alto jerarca indio vestirse de traje para ir a hacer una presentación en el Senado. No pasa, espero, no pase. Generalmente uno los ve en el Senado, en el Congreso, con su traje habitual, pero eso sería una negación de ese territorio, ¿sí? Y que no pasa ahí, pero sí pasa en muchos otros campos. Sí pasa, por ejemplo, cuando va a ir un gay a expresarse.
porque le dicen, usted tiene que tener un código de vestimenta tal, ¿sí? Si pasa en la forma como asumimos los argumentos de una mujer que se dice feminista, no voy a decir si lo es o no, asumamos que se dice feminista, lleva el cabello morado y lleva, no sé, una camiseta con el símbolo antifeminista al Congreso. Eso políticamente tiene una carga, estatalmente tiene una carga. Ahora, ya para terminar esta sesión, porque la siguiente lo que quiero es que discutamos lo que voy a decir. Cuando yo abordo este tema, lo abordaría con cautela, ¿sí? Porque se me hace que es un intento de darle más protagonismo al cuerpo del que realmente lo tiene. Yo lo que les estoy presentando es lo que dice que debe ser esta geopolítica de cuerpo, ¿sí? Yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Yo digo, no, tenemos campos de estudio como por ejemplo este de acá, el de la gobernabilidad, que nos hacen entender mejor esta relación entre el Estado y el cuerpo. Que sí, que esto le mete más el elemento político y la trascendencia política, sí. Pero creo que hay otros campos diferentes en los que se puede manejar. Lo que quiero que hagamos ahorita es que intentemos pensar esto que he presentado, dialogándolo, charlándolo, hablándolo todos juntos, si es realmente posible que exista una geopolítica de género, de cuerpo, ¿sí? De esta se desprende otra que es la geopolítica de género, que esta, tal vez tenga un poquito más de razón. ¿Claros hasta acá? ¿Se me hizo entender? Sí. Sí, pero Sí. Ok. Entonces ya saben, ahorita vamos a discutir si realmente esto es posible o los que lo propusieron están guiando para el disco. ¿Listo? Listo. Los dejo entonces que vayan a almorzar, porque si mi memoria no me falla, esta vez se acaba la 1. Sí, ya. Y efectivamente se acaba la 1. Sí, Entonces los dejo que vayan a almorzar y nos hablamos ahorita en un rato. ¿Listo? Chao, Gracias por profe. Listo, participar. profe, ahorita nos vemos. entonces, Adiós. Chao, Con las huevos. Vale, profe, chao. Chao.